No sé qué hacer con el examen de sistemas de arrastre. Ay, no sé, ve este video. Gracias. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hoy presentamos análisis de sistemas. En nuestro día a día, aunque a veces no nos demos cuenta, estamos rodeados e interactuando constantemente con sistemas, desde el funcionamiento de un simple electrodoméstico hasta la compleja organización de una ciudad o el comportamiento de los mercados financieros. Los sistemas son la base de cómo funciona nuestro mundo, y en la ingeniería comprenderlos es fundamental para diseñar, analizar y controlar una infinidad de aplicaciones. Pero, ¿qué es exactamente un sistema en este contexto? En este video nos adentraremos en el fascinante mundo de los sistemas para lograr comprender su esencia y la manera en que los ingenieros los clasifican y estudian. Para alcanzar este objetivo expondremos diversos aspectos clave. A lo largo de los siguientes minutos nuestros compañeros nos guiarán a través de la clasificación de los sistemas físicos, descubriendo las diferencias entre sistemas casuales y no casuales, con y sin memoria, desde parámetros concentrados y distribuidos, así como la crucial distinción entre sistemas lineales y no lineales. Continuaremos adentrándonos en los tipos de señales y sistemas según su naturaleza en el tiempo y la amplitud, analizando los sistemas continuos, discretos y cuantificados. Finalmente llegaremos a un concepto fundamental en el análisis de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, o LTI, y cómo las poderosas herramientas de la convolución nos permiten entender su comportamiento ante cualquier entrada. Así que retomemos nuestro objetivo principal de buscar comprender a fondo la definición de un sistema en el ámbito de la ingeniería, las diversas formas en las que se clasifican según sus propiedades y comportamientos, y la importancia de los sistemas LTI y la convolución en su análisis. Sin más preámbulos, demos paso a nuestro primer tema. Siguiendo la introducción de Vladimir, ahora me toca hablarles sobre la clasificación de los sistemas físicos. Pero antes de entrar en eso, quiero que pensemos en algo muy importante. ¿Qué es realmente un sistema de ingeniería? Bueno, un sistema de ingeniería es básicamente un conjunto de elementos que trabajan juntos para poder cumplir una función específica. Para entenderlo un poquito mejor, podemos imaginarlo como una caja negra, le entra una señal, ocurre algo adentro y sale una señal, ¿no? Una salida. Lo interesante es cómo esta entrada se transforma en salida, y eso es lo que define el comportamiento del sistema. Una de las formas más comunes de clasificar los sistemas es observando cómo su salida depende del tiempo. Aquí es donde entran los sistemas causales y no causales. Vamos a dar la definición de cada uno de estos. Un sistema causal es uno que responde de forma lógica al tiempo. Es decir, su salida en un momento dado solo depende del presente y del pasado de la entrada, nunca del futuro. Un ejemplo muy claro es cuando presionamos el acelerador de un coche, la velocidad aumenta después de presionar el pedal, nunca antes. Otro caso puede ser una planta de producción, si aumentan los pedidos, la producción sube después, no antes. Es decir, la causa siempre viene antes que el efecto. En cambio, un sistema no causal es un poco más abstracto, más bien teórico. En estos casos, la salida puede depender de valores futuros de la entrada, aunque esto no ocurre en sistemas reales en tiempo real, si se usan mucho en análisis que no son en vivo. Vamos a poner un ejemplo. Al editar una grabación de audio podemos usar algoritmos que toman en cuenta todo el archivo, e incluso lo que ocurre después del punto que estamos editando. También en modelos climáticos a veces se usan datos proyectados para hacer mejores predicciones. Y otra manera de clasificar los sistemas es preguntándonos si tienen memoria. Un sistema con memoria es aquel cuya salida no solo depende de lo que está entrando en ese momento, sino también de lo que ha ocurrido antes. Por ejemplo, un capacitor en un circuito eléctrico, la tensión que almacena depende del voltaje que ha recibido a lo largo del tiempo. Otro ejemplo es el control de velocidad de un coche. El sistema considera no solo la velocidad actual, sino también cómo ha variado antes para hacer ajustes. Por el contrario, un sistema sin memoria es mucho más simple, ya que solo le importa lo que pasa en ese instante. Por ejemplo, una resistencia, ¿no? Igual hablando de un circuito, la corriente que pasa por ella depende solo del voltaje en ese momento, sin importar lo que ocurrió antes. Es como si no tuviéramos recuerdos, solo pasa, solo fluye.
En resumen, los sistemas pueden clasificarse observando si respetan la relación de causa y efecto y si tienen o no memoria de lo que ha pasado antes o después. Estas características nos ayudan a entender mejor cómo funcionan y cómo se comportan ante diferentes señales. Continuando con la clasificación de sistemas, ahora nos enfocaremos en cómo se distribuyen sus propiedades y en la naturaleza de su comportamiento ante diferentes entradas. Empecemos con la distinción entre sistemas de parámetros concentrados y sistemas de parámetros distribuidos. En los sistemas de parámetros concentrados, también conocidos como sistemas de elementos discretos, asumimos que las propiedades físicas del sistema, como la resistencia, la capacitancia, la inductancia o la masa, están localizadas en puntos específicos o componentes individuales dentro del sistema. Podemos modelar estos sistemas utilizando ecuaciones diferenciales ordinarias, ya que las variables del sistema cambian con el tiempo, pero no significativamente con la posición dentro del sistema. Un ejemplo claro es un circuito electrónico, compuesto por resistencias, capacitores e inductores interconectados. Cada componente tiene una propiedad específica concentrada en sí mismo. Por otro lado, en los sistemas de parámetros distribuidos, las propiedades del sistema están distribuidas continuamente a lo largo de su extensión espacial. En estos casos, las variables del sistema no solo cambian con el tiempo, sino también con la posición. Y para modelar estos sistemas necesitamos utilizar ecuaciones diferenciales parciales. Un ejemplo típico es el flujo de agua a través de una tubería larga. La presión y la velocidad del agua varían a lo largo de la tubería. Sin embargo, no están concentradas en un solo punto. O también podemos tomar como ejemplo aquellos objetos que incluyen la transferencia de calor a través de una placa metálica o la propagación de ondas electromagnéticas en una antena. Ahora cambiemos de perspectiva y analicemos cómo responden los sistemas a diferentes entradas. Aquí encontramos una de las clasificaciones más importantes en el análisis de sistemas, la distinción entre señales de sistemas lineales y sistemas no lineales. Un sistema lineal es aquel que cumple con el principio de superposición. Este principio tiene dos partes fundamentales, siendo aditividad y homogeneidad. La aditividad es aquella que dice que si una entrada x1t produce una salida y1t y otra entrada x2t produce una salida y2t, entonces la entrada combinada será x1t más x2t, produciendo una salida que es la suma de las salidas individuales, es decir, y1t más y2t. Y la homogeneidad o escalamiento dice que si una entrada xt produce una salida yt, entonces al multiplicar la entrada por la constante a, la salida también se multiplicará por esa misma constante, es decir, axt producirá una salida ayt. Los sistemas lineales son mucho más fáciles de analizar y modelar de manera matemática, lo que los hace muy importantes dentro de la ingeniería, y muchos sistemas reales pueden aproximarse como lineales bajo ciertas condiciones de operación. Por otro lado, un sistema no lineal es aquel que no cumple con el principio de superposición. Su comportamiento puede ser mucho más complejo e incluso impredecible, debido a que la respuesta de la combinación de entradas no es simplemente la suma de las respuestas individuales, sino que se tiene que escalar la entrada por una constante y no necesariamente la escala de salida va por la misma constante. Muchos sistemas del mundo real son inherentemente no lineales, especialmente cuando operan dentro de rangos amplios. Por ejemplo, el comportamiento de un transistor en ciertas regiones de operación o los sistemas con elementos no lineales como diodos o saturaciones. Ahora nos centraremos en la naturaleza de las señales que estos sistemas procesan, específicamente en cómo varían esas señales en el tiempo y en su amplitud. Esto nos lleva a distinguir entre sistemas continuos, sistemas discretos y sistemas cuantizados. Empecemos con los sistemas continuos. En estos sistemas, tanto la señal de entrada como la señal de salida son continuas en el tiempo. Esto significa que la señal tiene un valor definido para cada instante de tiempo dentro de un intervalo. Además, en los sistemas continuos ideales, la amplitud de la señal puede tomar cualquier valor dentro de un rango, es decir,
no están acotadas en amplitud. A menudo, estos sistemas se conocen también como sistemas analógicos. Pensemos en el sonido que captura un micrófono. La variación de la presión del aire es una señal continua en el tiempo, y su amplitud puede variar de forma continua. Un circuito electrónico analógico que procesa esta señal también sería un sistema continuo. En contraste, los sistemas discretos trabajan con señales discretas en el tiempo. Esto significa que las señales de entrada y salida solo están definidas en instantes de tiempo específicos y separados. Entre estos instantes, la señal no tiene un valor definido o no nos interesa. Sin embargo, al igual que en los sistemas continuos ideales, la amplitud de la señal discreta puede tomar cualquier valor. Ejemplos de sistemas discretos los encontramos en el análisis de datos, como los índices de población que se miden anualmente, o la variación de los precios en la bolsa de valores que se registra en momentos específicos del día. Un sistema de procesamiento digital de audio que muestra la señal analógica a intervalos regulares es un ejemplo de un sistema discreto en acción. Finalmente, tenemos a los sistemas cuantizados. Estos sistemas comparten las características de los sistemas discretos en cuanto al tiempo, es decir, las señales solo están definidas en instantes de tiempo específicos. Sin embargo, la diferencia crucial es que la amplitud de las señales en los sistemas cuantizados también está restringida a un conjunto finito de valores discretos. Estos sistemas son fundamentales en la electrónica digital. Piensen en una computadora. La información se representa y procesa utilizando bits, que solo pueden tomar dos valores, 0 o 1. Un reloj electrónico digital muestra la hora con números discretos que cambian en intervalos de tiempo discretos, y la amplitud de la señal eléctrica dentro del circuito solo toma valores específicos que representan esos números. Los sistemas cuantizados son la base de la gran mayoría de los dispositivos electrónicos digitales debido a su robustez y facilidad de procesamiento. Esta distinción es esencial para elegir las técnicas de análisis y las tecnologías de implementación adecuadas. Ahora, dentro de esta vasta clasificación de sistemas, existe un tipo particularmente importante y fundamental en la ingeniería: los sistemas lineales invariantes en el tiempo o LTI. Un sistema LTI no solo es lineal, o sea que cumple el principio de superposición, sino que también es invariante en el tiempo. Esto significa que su comportamiento no cambia con el tiempo. Si una entrada produce una cierta salida, la misma entrada desplazada en el tiempo producirá la misma salida, pero también desplazada en el tiempo. Hemos llegado a la última sección de nuestro video, donde vamos a explorar en detalle un tipo de sistema fundamental para el análisis de señales y sistemas, los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, o simplemente llamados sistemas LTI. Como Susi nos introdujo, un sistema LTI es un tipo especial de sistema que cumple con dos propiedades fundamentales. La primera, la linealidad, que a su vez satisface los principios de superposición, que nos dice que la respuesta a varias entradas es la suma de respuestas individuales, y también al principio de homogeneidad o escalamiento, que nos dice que si multiplicas la entrada por un número, la salida se multiplica por ese mismo número. La segunda propiedad es la invarianza en el tiempo, que implica que las características del sistema no van a cambiar con el tiempo. Es decir, que una entrada desplazada en el tiempo siempre producirá una salida con la misma forma, pero igualmente desplazada en el tiempo. Una de las características más poderosas para caracterizar a un sistema LTI es su respuesta al impulso, denotado comúnmente como HDT para sistemas de tiempo continuo. La respuesta al impulso se define como la salida del sistema cuando la entrada es la función delta de Dirac. Y en esencia, la respuesta al impulso es como la huella digital del sistema. Va a contener toda la información necesaria para predecir cómo el sistema responderá a cualquier señal de entrada arbitraria. Y dada una señal de entrada arbitraria, x de t, su salida y de t de un sistema LTI se puede obtener mediante una operación matemática conocida como la convolución. La convolución es una integral
y aunque puede parecer compleja, describe cómo cada instante de la señal de entrada influye en cada instante de la señal de salida. En términos sencillos, estamos tomando la señal de entrada, deslizándola a través de una versión invertida y desplazada de su respuesta al impulso, multiplicándolas punto a punto e integrando el resultado para obtener cada punto de la salida. La convolución es una herramienta sumamente útil porque nos permite analizar sistemas LTI sin necesidad de resolver ecuaciones diferenciales complejas directamente para cada entrada. Una vez que conocemos la respuesta al impulso del sistema, podemos determinar su salida para cualquier entrada arbitraria. Los sistemas LTI y la convolución tienen diversas aplicaciones para una amplia gama de campos de ingeniería, que va desde el procesamiento de señales de audio e imagen hasta el diseño de filtros, sistemas de comunicación y control, y comprenderlos es esencial para cualquier ingeniero. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por el mundo de los sistemas. A lo largo de este video se logró comprender la definición fundamental de un sistema en ingeniería. Exploramos las múltiples maneras en las que se clasifican atendiendo a sus características y comportamientos y descubrimos la relevancia de los sistemas LTI y la convolución como una herramienta esencial para su análisis. Esperamos que esta presentación les haya brindado una comprensión clara y concisa de estos conceptos fundamentales. Gracias por acompañarnos. Ya sé que sí. 20 minutos después. Listo, perfecto. Muy bien, vamos a ver. No, aquí no hay nada. No te grabé. Ese fue otro blooper. Cortes comerciales.